Dicen que los hoteles guardan secretos en sus pasillos, historias que nadie cuenta y puertas que nadie debería abrir. Hoy en Palabras Paganas traemos un relato basado en hechos que, al menos oficialmente, no ocurrieron, pero lo cierto es que la mancha sigue en el espejo. Me explico, entenderéis lo de la mancha si escucháis hasta el final. ¿Cómo te gusta el teatrillo, Santiago? ¡Hala! Tú a saco, Sí, sin saludar ni nada. Venga, di que sí. eh, Bueno, pues lo hago yo. Hoy el saludo lo hago yo. tienes toda la razón. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio, el 9 ya, de Palabras Paganas. Yo es que pierdo la cuenta y tienes toda la razón. Sí, creo que es el 9, sí, el 9, claro. Claro. Tienes toda la razón del mundo. Soy una miaja impresentable. Bienvenidos, amadísimos oyentes. Lo de amadísimos, yo creo que sobra. Es peloteo para que me perdonen. Estimados oyentes. Pero es que me he acordado que tenía que contar otro hecho real, que te ríes de mí cuando digo hecho real, hecho real, hecho real. Es que es lo que más mola, lo que más gusta. Los hechos reales, o al menos los que están basados en la realidad. Bienvenidos a Palabras Paganas, historias que bailan, páginas que hablan. Sumérgete en mundos de tinta y papel, donde cada palabra tiene un sabor a miel. Ahora sí, Santi, ¿ves? Así muy bien, hombre. Así sí, sí. Sí, así es como se deben hacer las cosas, pero es que, bueno, ya sabes, me puede la impaciencia. Claro. Estoy contento porque Ujú. tenemos una colaboración muy especial. Mucho, sí, es verdad. A mí también me alegra un montón, ¿eh? Bueno, el tema es que tenemos dos colaboraciones muy especiales, dos Ujú. nuevos guionistas consagrados y nos coña en el mundo de las redes, Ujú. eh, y dos de sus relatos que generosamente prestan para ser narrados en Palabras Paganas. Sí, es que qué lujazo, ¿no? Bueno, tenemos por una parte a el narrador del Salvaje Oeste, que nos presta un relato titulado Hermanas, que os va a encantar, entre otras cosas, por su fluidez. Esta es la historia de dos hermanas unidas por la sangre, separadas por la muerte y reunidas por la venganza. Un relato donde el amor no muere, solo espera bajo tierra. Cuando la justicia de los vivos falla, a veces son los muertos quienes se levantan a poner las cosas en su sitio. Esta noche, Aria regresa y no viene sola. Ay, te escucho y me quedo con ganas de más. Bueno, pues luego seguimos contando cositas. Vamos con el relato. Hermanas, en la voz de Karina Argente. Hermanas. Bajo un cielo plomizo que amenazaba con desgarrarse en lluvia, el cementerio de San Patricio se extendía cual mar de cruces y lápidas desgastadas por el tiempo. Entre ellas, una joven de nombre Isabel caminaba con paso lento, llevando en sus manos un ramo de flores frías y húmedas que parecían reflejar el estado de su corazón. Se detuvo frente a una tumba sencilla donde yacía su hermana mayor, Aria. La inscripción en la lápida rezaba: Aria Morales, amada esposa y hermana, descansa en paz. Isabel leyó las palabras con amargura, sabiendo que la supuesta vida feliz de su hermana había sido una mentira. Hermana, murmuró arrodillándose frente a la tumba, no puedo creer que hayas partido así. Me dijiste que querías escapar, que no soportabas más vivir con él. ¿Qué pasó realmente aquella noche? El viento susurró entre los árboles como si las almas de los muertos intentaran responderle. Isabel recordó las últimas conversaciones con Aria, llenas de lágrimas y confesiones. Su hermana le había contado cómo su matrimonio con Eduardo se había convertido en una pesadilla. Él la controlaba, la humillaba, y cuando ella finalmente decidió abandonarlo, todo terminó en aquel accidente de coche del que nadie hablaba claramente. El culpable nunca fue encontrado, pero Isabel siempre supo la verdad. Eduardo había estado detrás de todo. De repente, un ruido de pasos la sobresaltó.
Al volverse, vio a Eduardo acercándose, vestido de terno negro y con una sonrisa fría y calculadora en los labios. «Isabel», dijo con una voz que pretendía ser amable, pero que solo lograba sonar falsa, «no sabía que vendrías hoy. Aria estaría muy contenta de verte». Isabel se levantó, sintiendo cómo la rabia hervía en su pecho. «No hables de ella como si la hubieras amado», espetó, clavándole una mirada llena de odio. «Sé lo que le hiciste. Ella me contó todo. Sabía que querías matarla y al final lo lograste, ¿verdad? Pero no te saldrás con la tuya. La justicia llegará. Tarde o temprano llegará. Aunque sea por mi propia mano». Eduardo la miró fijamente y por un momento su máscara de caballero perfecto se desvaneció. Una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. «¿Justicia?», rió con sorna. «Aquí no hay nadie más que nosotros, Isabel. Nadie te escuchará gritar. Siempre te deseé, ¿sabes? Desde el momento en que te vi por primera vez. Aria se convirtió en un molesto pasatiempo, en un rancio entremés, pero tú eres diferente. Y ahora finalmente podré cumplir mi deseo». Isabel retrocedió, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Eduardo avanzó hacia ella, sus ojos brillando con una luz siniestra. Pero justo cuando estaba a punto de alcanzarla, algo lo detuvo. Un frío intenso se apoderó de su tobillo y al mirar hacia abajo, Eduardo vio con horror una mano putrefacta emergiendo de la tierra, aferrándolo con fuerza. ¿Qué es esto?, gritó Eduardo, deteniéndose en seco. La tierra comenzó a temblar y de la tumba de Aria surgió una figura espectral, vestida con el mismo traje blanco que llevaba Aria el día de su boda. Su rostro, aunque descompuesto, conservaba una belleza fantasmal. Sus ojos vacíos y llenos de dolor se clavaron en Eduardo. «Prometiste amarme y respetarme por toda la eternidad», dijo Aria con una voz que resonó como un eco desde las profundidades del infierno. «No contento con haber roto esa promesa, ahora pretendes hacerle daño a mi única y querida hermana. Eso sí que no te lo permitiré. Ahora mismo me encargaré de corregir las cosas. Me aseguraré de que cumplas con tu promesa. Me amarás y respetarás por toda la eternidad». Eduardo intentó zafarse del agarre y retroceder, pero más manos cadavéricas surgieron de la tierra, aferrándolo con una fuerza increíble. Gritó, forcejeó, chilló y se debatió, pero no pudo liberarse. Las manos lo arrastraron hacia el agujero que se había abierto en la tumba de Aria, mientras ésta lo observaba con una mirada impasible. «¡No! ¡Esto no puede estar pasándome! ¡No!», gritó Eduardo, pero sus palabras se perdieron en el vacío que al poco rato lo engulló. Isabel observó, paralizada por el horror y el asombro, cómo el hombre que había arruinado la vida de su hermana era arrastrado hacia las profundidades del inframundo. La tierra se cerró tras él y el silencio volvió al cementerio. Solo quedó el viento, que ahora parecía susurrar un sereno canto de victoria. Aria se volvió hacia Isabel y por un momento su rostro recuperó la dulzura que siempre la había caracterizado. «Gracias por haber sido la única que siempre estuvo dispuesta a escucharme, hermanita», dijo con una voz suave y llena de amor. «Tu presencia me ha dado la fuerza, el valor, y ahora, finalmente, puedo descansar en paz. Aún así, prométeme que seguirás visitándome. Te extraño tanto».
Isabel asintió, luchando contra las lágrimas que nublaban su vista. Te lo prometo, Aria. Siempre estaré contigo. Siempre. Siempre. Aria sonrió y lentamente su figura comenzó a desvanecerse en la bruma. Isabel se quedó sola frente a la tumba, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Al mirar la lápida, notó algo que no había visto antes. Un nuevo epitafio había aparecido, grabado con letras claras y firmes. Siempre te amaré y protegeré, hermanita. Isabel sonrió, sintiendo que, aunque Aria ya no estaba con ella, su amor y protección seguirían vivos. Con un último suspiro, se despidió de su hermana y comenzó a caminar de regreso a casa, sabiendo que, a pesar del horror que acababa de presenciar, había encontrado finalmente la justicia y la paz que tanto había anhelado su corazón. ¡Bah! ¡Qué bien! Gracias de verdad, Karina. Gracias al narrador del Salvaje Oeste. Esperamos haber estado a la altura y que os haya gustado. Sí, porque además no será el único, serán otros grandes autores del espectro terrorífico de la red, ya consagrados, a quienes prestaremos nuestras voces para narrar estos relatos que sabemos que os encantan. Sí, bueno, ya sabes de mi empeño por los casos reales. Bueno, pues Cari y yo os vamos a contar este hecho real del que hablábamos al principio. Y bueno, Pues es real, pero lo hemos adaptado a palabras paganas. Sí, porque como este hecho real, como los que tanto le gustan a Santiago, transcurre en una habitación de hotel, os voy a contar algo curioso. El Resplandor, la película, ¿sabíais que esa famosa habitación que tanto miedo nos da a todos, la 217, no era la 217, sino la 237? Es que es verdad. A ver, hay un poco de lío en esto. En el libro de Stephen King, la habitación es la 217, pero cuando Kubrick lleva la peli al cine, lleva la historia al cine, pues opta por cambiarlo a la 237. ¿Por qué? Pues no tengo ni idea, no sé las razones exactas. O al menos no están todo claras, porque muchos especulan con que si quería evitar confusión con algún hotel que realmente tuviera una habitación 217 y una historia oscura, bueno, ya sabes. Sí, también se dice que es que el número 237 como que le daba un aire más enigmático, más perturbador a la historia. Así que bueno, cuando pienses en la icónica habitación del Resplandor, recuerda, es la 237, el epicentro del horror y la locura en el Hotel Overlook. Bueno, pues al turrón. Oye, al final lo vamos a hacer lema, lo de al turrón. En nuestro caso, ni 217 ni 237. Este hecho real sucedió en la 227. Y aunque hace ya un montón de tiempo, esto le sucedió a una amiga. La vamos a llamar Marta. Venga, por ejemplo. ¿Qué hay detrás de la puerta 227? Escucha con atención y no olvides, hay lugares que te eligen, aunque solo pases una. La habitación 227. El refugio. Marta llegó al Hotel Liria una noche cerrada de octubre. Llevaba conduciendo horas, escapando de una llamada que no quería devolver y de un rostro que no podía olvidar. El hotel surgió en medio de la niebla como un recuerdo mal archivado, con su fachada decadente de piedra sucia y letras doradas que colgaban torcidas. Dentro olía a lejía y al leve perfume de los años encerrados. El recepcionista era un anciano delgado, con dedos largos que parecían de pianista y ojos como ceniza húmeda. «Solo tenemos disponible la 227», dijo sin mirarla. «Planta segunda, al final del pasillo». Marta no discutió. Necesitaba silencio, o lo más cercano que pudiera encontrar.
Subió por la escalera tapizada con moqueta raída, donde las pisadas no sonaban. El pasillo parecía estirarse con cada paso. La 227 la esperaba al final, con el número grabado en metal negro y una cerradura antigua que giró con un clic seco, como un susurro tragado por las paredes. Las sombras de Liria. El Hotel Liria había sido inaugurado en 1913 como parte de un conjunto de establecimientos de lujos levantados por una familia adinerada que hizo fortuna en ultramar, según los archivos municipales, de difícil acceso pero consultables. El hotel sirvió como hospital de retaguardia durante la Guerra Civil y posteriormente fue ocupado por altos cargos del régimen franquista. Pero eso no era lo que alimentaba la leyenda. Decían que en los años 70 el hotel fue escenario de una serie de desapariciones extrañas, todas relacionadas con una misma habitación, la 227. 3 mujeres y un niño de corta edad se registraron en ella entre 1972 y 1976. Ninguno volvió a salir. No hubo pruebas de homicidio. Las estancias quedaron vacías, sin señales de lucha, sin maletas, como si nunca hubieran estado allí. El personal antiguo, los pocos que quedaban, hablaban de la huésped sin sombra, una figura que a veces se aparecía en los espejos del hotel, una mujer empapada, con el rostro oculto por el cabello, que imitaba gestos con un leve retardo, como si viniera de otro plano, de otro tiempo. La leyenda decía que si te alojabas en la 227 y veías a esa mujer en el espejo, no volverías a ver el reflejo que esperabas. El cristal y la carne. Marta no sabía nada de esto. Encendió la lámpara junto a la cama. Parpadeó, pero se mantuvo. En la habitación todo era sencillamente antiguo. Una cómoda, una silla, un espejo de cuerpo entero, ligeramente inclinado. El baño tenía azulejos de los años 50, una ducha oxidada y agua que salía marrón al principio. Se duchó sin mirar al espejo. Lo evitó de forma inconsciente. Algo en ese cristal parecía pulsar, latir con una frecuencia distinta. Al acostarse, notó que la luz seguía encendida, pero no había fuerza en ella. Era como si la lámpara parpadeara a un ritmo ajeno al voltaje, más orgánico, como un parpadeo tembloroso. Se durmió. Despertó sin motivo, a las 3:12 exactamente, según el reloj de pared. Un ruido constante como gotas en madera seca. Provenía del espejo. Marta se incorporó. El reflejo estaba ahí, pero no era ella. Tenía su rostro, sí, pero los ojos eran más grandes, más húmedos, como si acabara de llorar. Y no se movía. Solo observaba. Marta alzó una mano. El reflejo permaneció quieto. Y luego, al mismo tiempo que ella abría la boca para gritar, la figura en el espejo sonrió. Lentamente. Una sonrisa de dientes demasiado blancos, demasiado iguales, no los suyos. Entonces se acercó al cristal y lo atravesó. El huésped nuevo. A la mañana siguiente, el recepcionista, un hombre joven, nuevo en el puesto, miró con extrañeza a la huésped que bajó a pedir café. Era educada y sonriente, de andar pausado y cabello mojado. Vestía la misma ropa que el día anterior, aunque ahora le quedaba como recién planchada. ¿Todo bien en la 227? Preguntó el recepcionista. Perfecto, dijo la mujer, muy tranquila. La lámpara... Funciona de maravilla, interrumpió con una sonrisa afilada. Me gusta que parpadee. El recepcionista se encogió de hombros. Le pareció raro, pero en ese hotel todo parecía raro últimamente. Horas más tarde, una señora del servicio de limpieza entró en la 227 para revisar el baño. La habitación estaba vacía. Solo el espejo tenía algo inusual, una marca de palma pegada por dentro del cristal. Y desde lo profundo, desde esa capa que no se limpia con trapo ni con vinagre,
Algo arañaba para salir. Pues si es que mira que dan yuyu los espejos, ¿eh? Bueno, yuyu, Sí. juego. Yo creo que en cuanto llegue a casa los voy a tapar todos, los voy a empaquetar, no sé lo que Siempre, voy a hacer. siempre han dado mucho juego los espejos. Sí, sí, Eh, sí, sí. en una próxima ocasión diré por qué puedo dar verosimilitud a esto que acabamos de escuchar. Y por si a alguien le quedan dudas, Ujú, esto es lo que dice íntegramente el informe policial. Leo. Archivo policial, ujú, documento clasificado RF 227-94 Liria, informe de investigación, fecha de redacción, 17 de noviembre de 1994. Agente instructor, subinspector Fernando L. Mairena. Unidad, Brigada de Investigación Criminal, Distrito Centro, clasificación, confidencial, nivel 3. ujú. Asunto: desaparición de la ciudadana Marta Gabriela Santisteban, de 23 años, registrada por última vez en el Hotel Liria, calle Marqués de Treviño, número 14, planta segunda, habitación 227. Antecedentes. El día 15 de noviembre de 1994 a las 21:47, la señora Cecilia Santiesteban interpone denuncia por desaparición de su hija Ana Gabriela, estudiante de Bellas Artes. Según su declaración, la joven había manifestado su intención de desconectar del mundo unos días y se había alojado en el mencionado hotel desde el día 12. No volvió a contestar llamadas ni mensajes tras las primeras 24 horas. La administración del hotel, sigo leyendo, Ujú. confirmó que la huésped abonó 3 noches en efectivo y no volvió a salir desde el momento de su registro. Se observa en un libro de entradas su firma con letra temblorosa. La recepcionista de turno, señora Casilda V. recuerda que iba muy pálida y no soltaba la mirada del suelo. Ujú. Inspección del hotel. Leo. Se accede a la habitación 227 con autorización judicial el 16 de noviembre a las 10:15. La puerta no muestra signos de forzamiento. Cerradura intacta. El interior está ordenado con cama hecha, pero sin presencia de maleta, ropa, útiles de higiene ni efectos personales. El espejo de cuerpo entero presenta humedad en su parte inferior, como si se hubiese condensado agua detrás del cristal. No se detecta origen claro. Se solicita En análisis. este sentido, anomalía 1. El personal de limpieza niega haber hecho la cama desde el día 13. No hay explicación para el orden del cuarto. Anomalía 2. El sistema eléctrico de la lámpara de noche registra alteraciones intermitentes no explicables por el tendido del edificio. Anomalía 3. La cámara oculta de seguridad del pasillo, estaba instalada en 1972 por incidentes previos, muestra a la huésped entrando en la 227, pero no se le vuelve a ver salir. El metraje completo entre el 12 y el 15 no registra movimiento desde la habitación. Declaraciones relevantes, perdón, estaba a la vuelta. Recepcionista señora Casilda V. No me gusta hablar de eso, pero desde que cerraron el hospital en el 39, esa planta tiene cosas raras. La 227 es la peor. Siempre da problemas eléctricos y hay huéspedes que han pedido cambiarse sin explicar el motivo. Una mujer incluso dijo que su reflejo no la seguía. Anciano del barrio, testigo espontáneo. Ese hotel fue donde metían a los rojos heridos durante la guerra. En la 227 decían que cosían sin anestesia. Muchos murieron ahí dentro. Una vez, un crío se encerró jugando y cuando entraron a por él, dijo que una señora mojada le estaba mirando desde el espejo. Estado de la investigación. A día de hoy no se ha hallado rastro físico de Ana Gabriela Santisteban. No hay movimientos en cuentas bancarias ni actividad telefónica. Su desaparición se añade a otros 3 casos similares, documentados entre 1972 y 1994 en el mismo hotel, todos vinculados a la habitación 227. Ningún caso resuelto, ninguna prueba concluyente. Este informe se archiva a petición superior y se marca como no prioritario por orden del comisario jefe. A título personal, este subinspector solicita el cierre inmediato de la habitación 227 y una inspección técnica completa, incluyendo un peritaje estructural del espejo, así como entrevistas a personal veterano del establecimiento.
Y esta es la observación final. Durante la redacción de este informe, el cristal del espejo, extraído para análisis, se ha fracturado desde el interior, de forma espontánea, sin contacto ni impacto. Firmado, subinspector Fernando L. Mairena, Brigada de Investigación Criminal, Madrid, 1994. Ay, madre mía, Santiago, los pelillos como escarpias, ¿eh? Yo Ay, espero madre que... mía. sí, la verdad que sí. Yo espero que a la gente no le haya resultado aburrido. Hemos leído el informe porque es una manera de que veáis que esto es lo que es, que Claro. no nos hemos inventado mucho, que aunque lo Claro. hayamos narrado y teatralizado, Sí, sí, sí. el hecho está. Y para saber además que suceden cosas como esta. ¿Explicación? Cero. Sí, No sé. cierto. Uf, bueno, pues para finalizar, nuestro clásico semanal. ¿Qué ocurre cuando el regreso de la muerte no trae consuelo, sino horror? Esta noche, doña Emilia Pardo Bazán nos abre la tumba y también los ojos. Dicen que la muerte todo lo cura, pero a veces deja asuntos sin cerrar. Escuchemos La Resucitada, una historia que hiela el alma desde el más allá. Ardían los 4 blandones soltando gotazas de cera. Un murciélago descolgándose de la bóveda empezaba a describir torpes curvas en el aire. Una forma negruzca breve se deslizó al ras de las losas y trepó con sombría cautela por un pliegue del paño mortuorio. En el mismo instante abrió los ojos Dorotea de Guevara, yacente en el túmulo. Bien sabía que no estaba muerta, pero un velo de plomo, un candado de bronce la impedían ver y hablar. Oía, eso sí, y percibía, como se percibe entre sueños, lo que con ella hicieron al lavarla y amortajarla. Escuchó los gemidos de su esposo y sintió las lágrimas de sus hijos en sus mejillas blancas y yertas. Y ahora, en la soledad de la iglesia cerrada, recobraba el sentido y le sobrecogía mayor espanto. No era pesadilla, sino realidad. Allí el féretro, allí los cirios, y ella misma envuelta en el blanco sudario. Al pecho, el escapulario de la Merced. Incorporada ya, la alegría de existir se sobrepuso a todo. Vivía, qué bueno es vivir, revivir, no caer en el pozo oscuro. En vez de ser bajada al amanecer en hombros de criados a la cripta, volvería a su dulce hogar y oiría el clamoreo regocijado de los que la amaban y ahora la lloraban sin consuelo. La idea deliciosa de la dicha que iba a llevar a la casa hizo latir su corazón, todavía debilitado por el síncope. Sacó las piernas del ataúd, brincó al suelo y con la rapidez suprema de los momentos críticos combinó su plan. Llamar. Pedir auxilio a tales horas sería inútil, y de esperar el amanecer en la iglesia solitaria no era capaz. En la penumbra de la nave creía que asomaban caras fisgonas de espectros y sonaban dolientes quejumbres de ánimas en pena. Tenía otro recurso: salir por la capilla del Cristo. Era suya, pertenecía a su familia en patronato. Dorotea alumbraba perpetuamente con rica lámpara de plata a la santa imagen de Nuestro Señor de la Penitencia. Bajo la capilla se cobijaba la cripta, enterramiento de los Guevara Benavides. La alta reja se columbraba a la izquierda filigranada, tocada a trechos de oro rojizo, rancio. Dorotea elevó desde su alma una deprecación fervorosa al Cristo. «Señor, que encontrase puestas las llaves». Y las palpó. Allí colgaban las 3, el manojo, la de la propia verja, la de la cripta a la cual se descendía por un caracol dentro del muro y la tercera llave que abría la portezuela oculta entre las tallas del retablo y daba a estrecha calleja donde erguía su fachada infanzona el caserón de Guevara. Por la puerta excusada entraban los Guevara a oír misa en su capilla sin cruzar la nave. Dorotea abrió, empujó, estaba fuera de la iglesia, estaba libre. 10 pasos hasta su morada. El palacio se alzaba silencioso, grave como un enigma. Dorotea cogió el aldabón trémula cual si fuese una mendiga que pide hospitalidad en una hora de desamparo. ¿Esta casa es mi casa, en efecto?
pensó al secundar el aldabonazo firme. Al tercero se oyó ruido dentro de la vivienda muda y solemne, envuelta en su recogimiento como en larga fundamenta de luto. Y resonó la voz de Pedralbar, el escudero, que refunfuñaba. ¿Quién? ¿Quién llama a estas horas? Que comiendo le vea yo de perros. Abre, Pedralbar, por tu vida, soy tu señora, soy doña Dorotea de Guevara, abre presto. Váyase, en hora mala el borracho, si salgo a fe que lo ensarto. Soy doña Dorotea, abre, ¿no me conoces el habla? Un reniego enroquecido por el miedo contestó nuevamente. En vez de abrir, Pedralbar subía la escalera otra vez. La resucitada pegó 2 aldabonazos más. La austera casa pareció reanimarse. El terror del escudero corrió a través de ella como un escalofrío por un espinazo. Insistía el aldabón, y en el portal se escucharon taconazos, corridos y cuchicheos. Rechinó, al fin, el claveteado portón entreabriendo sus 2 hojas, y un chillido agudo salió de la boca sonrosada de la doncella Lucicuela. Elevaba un candelabro de plata con vela encendida y lo dejó caer de golpe. Se había encarado con su señora, con la difunta arrastrando la mortaja y mirándola de hito en hito. Pasado algún tiempo recordaba a Dorotea, ya vestida de acuchillado terciopelo genovés, trenzada la crencha con perlas y sentada en un sillón de almohadones al pie del ventanal, que también Enrique de Guevara, su esposo, chilló al reconocerla. Chilló y retrocedió. No era de gozo el chillido, sino de espanto. De espanto, sí. La resucitada no lo podía dudar. Pues acaso sus hijos, doña Clara, de 11 años, don Félix, de 9, ¿no habían llorado de puro susto cuando vieron a su madre que retornaba de la sepultura? Y con llanto más afligido, más congojoso que el derramado al punto en el que se la llevaban. Ella, que creía ser recibida entre exclamaciones de intensa felicidad. Cierto que días después se celebró una función solemnísima en acción de gracias, cierto que se dio un fastuoso convite a los parientes y allegados, cierto, en suma, que los Guevaras hicieron cuanto cabe hacer para demostrar satisfacción por el singular e impensado suceso que les devolvía a la esposa y a la madre. Pero doña Dorotea, apoyado el codo en la repisa del ventanal y la mejilla en mano, pensaba en otras cosas. Desde su vuelta al palacio disimuladamente todos la huían. Dijérase que el soplo frío de la huesa, el hálito glacial de la cripta flotaba alrededor de su cuerpo. Mientras comía notaba que la mirada de los servidores, la de sus hijos, se desviaba oblicuamente de sus manos pálidas y que cuando acercaba a sus labios secos la copa de vino, los muchachos se estremecían. ¿Acaso no les parecía natural que comiese y bebiese la gente del otro mundo? Y doña Dorotea venía de ese país misterioso que los niños sospechan aunque no lo conozcan. Si las pálidas manos maternales intentaban jugar con los bucles rubios de don Félix, el chiquillo se desviaba, descolorido él a su vez con el gesto del que evita un contacto que le cuaja la sangre. Y a la hora medrosa del anochecer, cuando parecen oscilar las largas figuras de las tapicerías, si Dorotea se cruzaba con doña Clara en el comedor del patio, la criatura despavorida huía al modo con que se huye de una maldita aparición. Por su parte, el esposo, guardando a Dorotea tanto respeto y reverencia que ponía maravilla, no había vuelto a rodearle el fuerte brazo a la cintura. En vano la resucitaba, tocaba de arrebol sus mejillas, mezclaba a sus trenzas cintas y aljófares y vertía sobre su corpiño pomitos de esencias de oriente. Al trasluz del colorete se transparentaba la amarillez cérea, alrededor del rostro persistía la forma de la toca funeral y entre los perfumes sobresalía el vaho húmedo de los panteones. Hubo un momento en el que la resucitada hizo a su esposo lícita caricia. Quería saber si sería rechazada. Don Enrique se dejó abrazar pasivamente, pero en sus ojos negros y dilatados por el horror que a pesar suyo se asomaba a las ventanas del espíritu, en aquellos ojos un tiempo galanes y atrevidos, lujuriosos, leyó Dorotea una frase que zumbaba dentro de su cerebro, ya invadido por rachas de demencia. «De donde tú has vuelto no se vuelve». Y tomó bien sus precauciones.
El propósito debía realizarse por tal manera que nunca se supiese nada. Secreto eterno. Se procuró el manojo de llaves de la capilla y mandó fabricar otras iguales a un mozo herrero que partía con el tercio a Flandes al día siguiente. Ya en poder de Dorotea las llaves de su sepulcro, salió una tarde sin ser vista, cubierta con un manto, se entró en la iglesia con la portezuela, se escondió en la capilla de Cristo y al retirarse el sacristán cerrando el templo, Dorotea bajó lentamente a la cripta alumbrándose con un cirio prendido en la lámpara. Abrió la mohosa puerta, cerró por dentro y se tendió apagando antes el cirio con el pie. Bueno, pues, ¿qué te ha parecido? oye, Qué guay. Oye, y otra cosilla, estamos metiendo a Becker, estamos metiendo a Pardo Bazán, Emilia Pardo Bazán, una doña y un don de la literatura, que también se inclinaron por el horror y el terror en Sí, algún momento, y es que tiene tirón el terror y el horror. mucho, mucho. Parece que nos apetece meternos debajo del edredón y no sacar la cabeza. Yo aconsejo a todos nuestros oyentes, yo sé que a veces no se puede, sé que hay muchos que no se pueden retener, le dan al clic en el teléfono y lo escuchan a través del teléfono, incluso el ordenador, pero la mejor forma de escucharlo, voy a saludar a mi amiga Rosa. Rosa dice que, sí, Rosa Jujujuma, sí, es así como la llamamos, dice que se pone los auriculares. Sí. Dice, me da miedito, pero me gusta mucho. Entonces, yo invito a que hagáis todo lo que hace mi amiga Rosa, que se pone los auriculares para escuchar los relatos. Muy bien. Pues, ¿qué más, Santiago? No, simplemente decir que nos vamos, que hemos llegado al final del capítulo, que nos manden... mandaros vuestras ideas, vuestros proyectos, vuestros relatos, cómo os gustaría que caminase esto, un relato que os encantaría que narrásemos, claro, a palabrasPaganas@gmail.com. Estaría genial. Gmail.com. Que nos escriban, Bueno, pues, que nos cuenten historias reales que a se ser posible y ya les que se damos nosotros suscriban. vidilla. Hombre, claro, pero es que eso se da por hecho, ¿no? Bueno, no te creas, no se da por hecho. A veces nos olvidamos, acaba el capítulo, cerramos la pantalla. No, dale a suscribir, porque así te enterarás cuando llegue el próximo episodio Eso antes es. que nadie. Perfecto. Muchas gracias a todos. Gracias, Cari. No, gracias a ti, Santiago Nieto. Palabras Paganas te despide por el momento, con letras que vibran y voces que inspiran. Nos vemos pronto en este ritual literario.